Bueno, pues en este vídeo vamos a estudiar un tiro parabólico o lanzamiento parabólico. También ocurre en dos dimensiones, igual que los lanzamientos horizontales, pero tienen una diferencia con respecto a las anteriores. Y la diferencia es que mientras que en el tiro horizontal inicialmente el objeto solamente parte con velocidad horizontal y a partir de que va pasando el tiempo actúa la gravedad y ya va bajando, la diferencia ahora es que yo voy a lanzar mi objeto desde el suelo o desde donde sea y lo voy a lanzar con una velocidad que va a tener una cierta componente horizontal, v inicial x, y una cierta componente vertical, v inicial y. Lo tenéis aquí dibujado. Aquí le voy a poner un cerito para que se vea que es la velocidad inicial, ¿vale? Aquí se ve bien. Este vector en rojo sería el vector velocidad inicial, que lo tenéis aquí marcado. Y estas son las dos componentes de la misma, la velocidad inicial horizontal y la vertical. No suelen decirme cuánto vale una o cuánto vale otra. Lo que me suelen decir es el ángulo con el cual se tira este objeto hacia arriba. O sea, me dan este ángulo θ. ¿Para qué necesito saber θ? Bueno, pues va a ser concluyente. Si yo lo tiro muy hacia arriba, quizá el movimiento es este, sube, baja y el desplazamiento neto es muy bajo. Sin embargo, si yo lo tiro con muy poca inclinación, llegará más lejos, pero quizá no sube mucho. De tal manera que va a haber un valor de ángulo óptimo para el cual la distancia va a ser máxima. Lo podéis calcular si queréis cuando acabe de ver el vídeo. Vale, bueno, pues ese valor de ángulo inicial es muy importante. ¿Por qué? Porque con ese valor de ángulo inicial voy a poder calcular cuánto vale tanto la velocidad inicial en el eje de las X como la velocidad inicial en el eje de las Y. Esto forma un triángulo, ¿verdad? Me lo voy a llevar aquí arriba. Esta situación me la llevo aquí arriba para que la veáis mejor. Este sería mi vector velocidad inicial. Esto ya he dicho que era velocidad inicial x y esto es velocidad inicial y. Y este es el ángulo con el cual yo estoy lanzando mi objeto. Vale, pues fijaos en este triángulo que estoy marcando. Haciendo uso de la trigonometría, definición de seno, definición de coseno, si yo me fijo, por ejemplo, en la velocidad inicial x, este lado de este triángulo que he marcado va a ser lado contiguo a mi ángulo. Cuando tengo un lado contiguo en un triángulo rectángulo, la razón trigonométrica que tengo que utilizar es el coseno, contiguo, coseno. Por lo tanto, si el coseno se define como lado contiguo entre hipotenusa, recordad que la hipotenusa es v sub 0, ya digo, lado contiguo entre hipotenusa, yo para poder calcular el lado contiguo, esto va a ser el coseno por la hipotenusa, es decir, el v sub 0, que es la hipotenusa, por el coseno del ángulo inicial de lanzamiento. V sub 0 coseno de alfa. Si quiero calcular cuál es la componente vertical de la velocidad inicial del lanzamiento, pues justo lo contrario, ahora me tendría que fijar en el lado opuesto, porque este es el mismo que este. Este sería el lado opuesto al ángulo de lanzamiento. El lado opuesto a un triángulo rectángulo se refiere a la razón trigonométrica del seno. El seno se define como lado opuesto entre hipotenusa. Por lo tanto, si yo quiero despejar cuánto vale la componente vertical de la velocidad inicial, es decir, el lado opuesto, esto va a ser igual a la hipotenusa, v sub 0, por el seno. El seno es la razón que me relaciona el ángulo con el lado opuesto. Bueno, pues este paso que acabo de hacer, os recomiendo que lo hagáis nada más haber copiado todos los datos. Antes de empezar a escribir ecuaciones, lo primero es calcular cuánto vale la componente vertical y horizontal de la velocidad inicial. Eso es lo primero, porque si no luego se me olvida y utilizo los valores de v sub 0 a secas y me sale mal todo el ejercicio. Así que lo primero va a ser calcular las componentes de la velocidad inicial con el ángulo que me dé, ¿vale? Bueno, pues yo lo tengo ahí. Vamos a ver antes de seguir con las ecuaciones qué ocurre con mi tiro. Mi tiro es, imaginaos que hay un señor lanzando una flecha y lanza la flecha con esta
inclinación inicial. La flecha va a subir, va a subir, va a subir, va a subir. Llega un momento en el que ya deja de subir, ahora veremos qué pasa ahí. Y a partir de ese momento comienza a bajar, 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 hasta que llega al punto más bajo, que en nuestro caso sería el suelo. Mirad lo que pasa. Como yo lo he lanzado con una velocidad inicial en ambos ejes, pues lo va a seguir teniendo todo el recorrido, excepto cuando llegue a este punto. ¿Qué va a pasar en este punto? Bueno, pues en este punto, si os fijáis en el dibujo, va a ser la altura máxima. No me gusta que aparezca aquí una H. Voy a poner I y voy a poner I máxima. ¿Por qué máxima? Porque ya no sube más de ese punto. ¿Y por qué ya no sube más de ese punto? Porque en este punto ocurre que la gravedad empieza a hacer su efecto y aunque inicialmente llevara un movimiento ascendente, llega un momento en el que la gravedad dice no, tú no vas a subir más, te vas a ir para abajo, comienza a bajar. Con lo cual, la velocidad en el eje de las íes, fijaos, que cada vez se va haciendo más pequeñita, esta era al principio, ahora se hace más pequeñita, luego se va a hacer más pequeñita y llega un momento en el que ya vale cero. ¿Qué ocurre cuando vale cero? Pues que va a cambiar su sentido, sigue siendo vertical, pero ahora va a ir apuntando hacia abajo. Al principio cae un poquito más lento y poco a poco se va acelerando y acelerando y acelerando cada vez más hasta que llega al suelo por efecto de la gravedad, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con la velocidad horizontal? Bueno, en la horizontal, que es la que yo estoy dibujando aquí, no actúa la gravedad. La gravedad actúa siempre hacia abajo, esto es G. Si sobre la horizontal no actúa la gravedad, eso quiere decir que mi velocidad Vx no se va a modificar, siempre va a ser la misma. Esta velocidad horizontal en todos los puntos, ¿cuál va a ser? La que llevaba en un principio, v sub 0x. ¿Por qué? Porque voy a tener el mismo caso que en el tiro horizontal. Voy a tener un MRU. Mientras que hacia abajo tiene el fenómeno que acabo de explicar. Poco a poco, si me fijo en la vertical, se va a ir frenando, 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 hasta que llega un momento en el que deja de subir y poco a poco va cayendo, 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 cada vez acelerándose más. Con lo cual, sobre la vertical, lo que tengo de nuevo es un MRUA, igual que antes. Por lo tanto, las ecuaciones que tengo para cada uno de los ejes, tanto en posición como en velocidad, van a ser exactamente las mismas que en el tiro o lanzamiento horizontal. Vamos a escribirlas. Primero de todo, empiezo con la posición. Pues a ver, posición. Y la analizo en los dos ejes. En el eje X, ¿cómo se llama la posición? Pues X. ¿Qué acabo de decir yo? Que en el eje X tengo un MRU. Solamente tengo una ecuación, que es esta. X es igual a X sub 0 más velocidad por tiempo. Como tengo un MRU, recordad que la velocidad es constante. Es constante, la voy a llamar Vx porque si no me voy a liar. A cada eje, utilizad el nombre del eje para nombrar a las diferentes magnitudes. Entonces la velocidad sobre la horizontal va a ser siempre Vx. Pero no os liéis, que va a ser esta de aquí. Es constante. ¿Vale? Esta va a ser siempre la misma. V sub 0x va a ser la velocidad que lleve en todos los puntos, ¿de acuerdo? Vale, eso es la posición de la horizontal. Posición en la vertical, ¿cómo la llamaba yo siempre? Pues sí. Como he dicho que sobre la horizontal está trabajando la aceleración de la gravedad, voy a tener un MRUA. Ecuación del MRUA de la posición. Pues I es igual a I sub 0 más V sub 0 por T más un medio de la aceleración, en este caso de la gravedad, por T al cuadrado. Vale, consideraciones. Estoy sobre la vertical. No puedo llamarla V sub 0. Si estoy sobre la vertical, la voy a llamar como V sub 0 I. Pues le pongo aquí la I. A cada ecuación le pongo el apellido. Si estoy sobre la vertical, eso es el eje de la I. Vale. Ahora la V sub 0i ya no es nula. Tiene este valor que he calculado justo al principio. Así no se me olvida. Este valor, este número que me ha salido aquí, lo sustituyo aquí. Más cosas a tener en cuenta. I sub 0. Pues ahí depende de dónde haya lanzado yo mi flecha. Si yo mi flecha la he lanzado sobre el suelo, I sub 0 valdrá 0. Pero si yo la he lanzado desde una plataforma que está sobre 10 metros, I sub 0 no vale 0, valdrá 10 metros.
Por eso yo no la voy a tachar, porque dependerá de cada ejercicio. Otro ejemplo que no es una flecha. Un jugador de baloncesto hace un triple. Lo que hace es lanzar con la pelota desde la altura que tenga, desde el suelo, hacia la cesta. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que no va a estar lanzando la pelota desde el suelo. Tendrá toda esta altura que habrá que medir. Entonces eso será lo que yo sustituyo ahí. Depende de cada ejercicio, no lo voy a tachar. Eso sí, hay que tener en cuenta los signos. Como yo he partido el lanzamiento desde ahí, aquí es donde he colocado el sistema de referencia. Podéis colocarlo donde queréis. Aquí lo lógico es que si empieza el movimiento aquí y tiene toda esta variabilidad de trayectoria, de velocidades, que coloque el sistema de referencia aquí. Y si lo coloco lo más abajo y a la izquierda posible, entonces la aceleración de la gravedad, acordaos que va a ser negativa porque va a ser un vector que se acerque al sistema de referencia. Por lo tanto, para mí G va a valer 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y eso no le voy a cambiar aquí el signo, pero cuando llegue G sustituyo menos 9,8. Pues esas son mis dos ecuaciones de posición, ¿de acuerdo? Una cosa también que no he dicho antes, si yo coloco mi sistema de referencia justo donde empieza el movimiento, pues a ver, no va a haber movimiento sobre la horizontal por aquí a la izquierda, por lo tanto aquí sí que x sub 0 valdría 0, ¿vale? Siguiente par de ecuaciones y último par de ecuaciones de los tiros parabólicos, las de la velocidad. Velocidad. Vale, pues una en cada eje. Primero, eje de las x. ¿Cómo llamo la velocidad? Vx. Recordad que cuando estoy sobre el eje horizontal tengo un MRU y que eso quiere decir que la velocidad sobre la horizontal siempre va a ser la misma. Siempre Vx va a valer la velocidad inicial x. Bueno, pues eso va a ser un número. ¿Cuál? El que yo he calculado aquí. No lo voy a volver a repetir, ya lo calculé al principio, el numerito que me dé, ese va a ser el valor de la velocidad sobre la horizontal en todos los puntos del movimiento. Vale, sobre la vertical a la velocidad yo la llamo v sub i. Y como sobre la vertical actúa la gravedad, he dicho que eso era un mRUA. La ecuación de la velocidad para el mRUA es v es igual a v sub 0 más aceleración por tiempo. ¿Aceleración cuál? La de la gravedad por tiempo. Y no voy a poner v sub 0 a secas. Yo a la velocidad inicial sobre el eje de las IES la he llamado v sub 0i. Pues le pongo v sub 0i. Y esto va a ser un numerito porque lo he calculado yo justo al principio del ejercicio, para que no se me olvide. No voy a volver a sustituir aquí lo de v sub 0 seno del ángulo porque es que lo he calculado al principio, no merece la pena. ¿De acuerdo? Y ese sería el valor de la velocidad, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, en cualquiera de los puntos. En cualquiera de los puntos sobre las X va a ser constante y en cualquiera de los puntos, conocido el tiempo que ha pasado desde que lanzo el objeto hasta que llega aquí, o aquí, o aquí, o aquí abajo, conocido ese tiempo, sustituyo y sería también capaz de sacar v sub i. Si a mí me pidieran la velocidad en cualquier punto, acordaos de que la velocidad es un vector, que ahora mi objeto realiza muchos cambios de trayectoria, muchos cambios de posición en dos ejes. Si a mí me preguntan la velocidad en un punto, eso siempre va a ser un vector. Fijaos todos los cambios que realiza la v sub i. Entonces mi vector va a tener dos componentes porque me estoy moviendo en el eje bidimensional x, y. Pues v sub x por el vector unitario y más componente v sub i por el vector unitario j. Así que si me piden el vector velocidad, tiene que tener esa expresión. Si me piden velocidad secas, es un vector. Y si me piden módulo de la velocidad, pues entonces calculo el módulo de la velocidad de la misma manera que calculo cualquier módulo de un vector. Sería la componente primera al cuadrado más la componente segunda al cuadrado, y cuando las tengo ya sumadas, le hago la raíz cuadrada. Y eso ya sería un módulo, un número. No tendría ningún tipo de dirección. ¿De acuerdo? Vale. A ver, cuando os piden el vector velocidad, yo creo que lo más fácil es expresarlo de esta manera, pero lo podéis expresar de otra manera distinta, que es dando el módulo y la dirección. La dirección es que si llega, por ejemplo, mi objeto aquí
con esta velocidad en rojito, mirad que aquí tengo que llega con un ángulo de llegada, que es el que estoy coloreando, pues si vosotros decís el módulo de la velocidad en este punto y cuánto vale ese ángulo, también se acepta. No hace falta que pongáis la expresión del vector. Ahora bien, ¿cómo se calcularía el valor del ángulo para dar la dirección de un vector? Bueno, pues acordaos que para un determinado vector el ángulo, ese ángulo va a ser el arco tangente de la componente y entre la componente x. Como ya he calculado las dos, una es esta y otra es esta, las divido y a ese valor le calculo el arco tangente y con eso sacaría el valor del ángulo que lleve el vector en ese punto. Yo creo que lo más sencillo es, conocidas las componentes, expresarlo como vector. Vale, ya tengo todas las ecuaciones. ¿Qué parámetros característicos o tipos de este movimiento me pueden preguntar? Primero me pueden preguntar cuánto vale el alcance máximo, que ya me sonaba del tiro horizontal. Alcance máximo. El alcance máximo, recordad que lo tengo aquí marcado, va a ser todo lo que se ha desplazado mi objeto sobre el eje de las X, desde que lo lancé hasta que llega de nuevo al suelo. Por lo tanto, como está sobre el eje de las X, lo voy a llamar X máxima. Y como me dice mi lógica, si es una posición sobre el eje X, para calcularla tendré que utilizar la ecuación de las X. Vale, muy bien. Si yo quiero calcular el eje de las X, ¿qué necesito? Normalmente X sub 0 va a valer 0, no me importa, eso ya lo tengo claro. La velocidad sobre la horizontal siempre es constante, como yo ya he calculado cuál era al principio, con el coseno del ángulo y el valor que me han dado de v sub 0, ya la tengo, esto lo tengo. Me faltaría calcular el tiempo de vuelo, es decir, todo el tiempo que ha tardado el objeto de salir de aquí y llegar de nuevo a este punto. Bueno, pues una vez que yo tenga el tiempo de vuelo, muy fácil, lo sustituyo aquí y me saldría el alcance máximo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer antes de este paso? Calcular el tiempo de vuelo. ¿De dónde puedo calcular el tiempo de vuelo? De la ecuación de la y. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición que se cumple en el alcance máximo? Pues que cuando el objeto llega aquí, quiere decir que no puede bajar más. Por eso no se puede seguir desplazando. Si no baja más es porque ha llegado al suelo. Es decir, la condición es que en el alcance máximo, la y, si yo he colocado el sistema de referencia en la posición en la que lo puse, vale 0. Por lo tanto, dos pasos. Primer paso, calculo el tiempo de vuelo. ¿Cómo? Con la ecuación de las íes, diciendo que la y vale 0. Pues mira, y 0 igual a y sub 0, pues lo que sea. Si yo lancé el objeto desde el suelo, también valdrá 0. Si yo lo lancé desde una plataforma o desde lo alto, tendrá un valor. Más v sub 0 y, que lo calculé al principio, por el tiempo de vuelo, más un medio de g, menos 9,8, por el tiempo de vuelo al cuadrado. Como esto lo conozco, esto lo conozco y esto lo conozco, esto es una ecuación de segundo grado donde mi incógnita es el tiempo de vuelo. O sea, yo lo puedo sacar solucionando una ecuación de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado sabéis que tienen dos soluciones. Las dos matemáticamente van a ser correctas, pero normalmente me va a salir una positiva y otra negativa. La negativa no tiene sentido físico, me quedo con la positiva. Conocido el tiempo de vuelo, el segundo paso es sustituir ¿dónde? En la ecuación de la x, como ya he dicho antes. ¿De acuerdo? Eso es una de las variables típicas que me pueden preguntar. La otra, que esta sí que es nueva de este tipo de movimiento, va a ser la altura máxima. Altura máxima. Y como la altura máxima se mide en la vertical, yo esto lo voy a representar como y máxima. Vale. ¿Qué me dice mi lógica? Que si me están preguntando por una y, la manera que tengo yo de poder calcularla es con la ecuación de la y, es decir, voy a tener que utilizar esta de aquí que estoy marcando. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver qué tengo. La y sub 0 va a ser un dato, la v sub 0 y también, la g también. Necesito de nuevo el tiempo de vuelo. Entonces, el primer paso, como antes, va a ser calcular
el tiempo de vuelo. Mi pregunta ahora es, ¿de dónde, de cuál de estas dos o de estas dos ecuaciones voy a sacar el tiempo de vuelo? Pues para eso, como siempre, el primer paso es aplicar la condición de lo que me estén preguntando. Igual que la condición para el alcance máximo era que i vale 0, la condición de la altura máxima, que la he marcado aquí antes, es que la velocidad vertical vale 0. ¿Por qué vale 0 la velocidad vertical en ese punto? Porque si no valiera 0 seguiría subiendo. Entonces, en el momento en el que la velocidad se hace 0 es cuando empieza a caer, con lo cual la condición de altura máxima es que la velocidad i vale 0. Ojo, la i, porque la x no cambia, eso hemos dicho que es constante. Entonces, ¿de dónde saco el tiempo de vuelo? De la ecuación de v sub i, aplicando la condición. Me vengo a la ecuación de v sub i y donde pone v sub i, pongo que vale 0. Pues 0 es igual a v sub 0i. Es un dato. Bueno, en realidad no es un dato, lo he calculado yo con v sub 0 y con la inclinación del lanzamiento. Más g menos 9,8 por t, ecuación de primer grado, de donde despejo el tiempo de vuelo. Y conocido el tiempo de vuelo, el segundo paso va a ser sustituir ese tiempo de vuelo en la ecuación de la i, tal y como he dicho. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es la manera de calcular tanto el alcance máximo como la altura máxima. Y de esta manera se hacen todos los ejercicios. Me pueden preguntar cualquier cosa en un punto intermedio, me pueden preguntar una posición, me pueden preguntar una velocidad. Lo único que tenéis que tener cuidado es con lo que he comentado, de que la velocidad es un vector y tiene dos componentes. No es lo mismo la velocidad en este punto que va a ir apuntando ahí hacia arriba que la velocidad en este punto que va a ir apuntando hacia abajo. Lo tengo que responder de alguna manera, pero ya he dicho que es calculando las dos componentes con el tiempo de vuelo y expresándolo como vector. Con eso, en principio, tenéis para poder resolver todos los ejercicios de tiro parabólico. En este tipo de ejercicios es muy importante que os hagáis un dibujillo, que apuntéis bien los datos y que lo primero de todo sea calcular las componentes x e y de la velocidad inicial. Plantear las ecuaciones en cada eje, tanto para posición como para velocidad, y calcular lo que me pidan, ¿de acuerdo? Voy a hacer ahora después un ejemplo para que lo veáis.